gracias. Bueno, a diferencia suya, yo creo que la historia, y no me refiero al materialismo histórico, pero la historia es importante, yo no creo en la improvisación. Me parece, déjame hacer la pregunta. Yo creo que me gustaría que usted ahondara más en esta idea suya de los procesos radicales. Procesos radicales, es decir, ¿cuánto tiempo duraría eso? Me recuerdo que en un momento usted le respondió de que lo primero tiene que relación con el cambio de la Constitución, el binominal y otras cosas, e inmediatamente después, ni un peso del Estado me parece que con la salud privada. Yo creo que suena bastante interesante y a lo mejor está bonito, pero la verdad que no creo mucho en lo que se plantea, porque yo, si analizo la historia de Chile reciente, yo creo que hemos vivido procesos que nos hacen analizar el comportamiento de la clase en general, ¿no es cierto?, y particularmente los trabajadores, los obreros, al cual usted se refería adelante. Yo no digo me recuerdo, porque no lo viví, pero sí, bueno, aquí en el sindicato estudiamos bastante algunas cosas, por ejemplo, la batalla de Chile, donde se ve, por ejemplo, que en un proceso que no sé si era revolucionario o pre-revolucionario de la Unidad Popular, eso lo sabrá usted mejor que yo, pero sectores de los trabajadores fácilmente se perdieron y se atacaron contra otros trabajadores. Entonces yo creo que la historia no hay que dibujarla así tan fácilmente. Y por otro lado, la consulta final tiene relación con, a propósito del proceso radical, ¿cómo lo podríamos hacer para poder educar precisamente para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de cosas? Porque esos fenómenos se dieron, entre otras cosas, porque, usted lo repitió antes, existe, y sobre todo hoy, sectores obreros o aristocracia obrera que se sienten defensores de los privados. Entonces, cuando usted me plantea esto de que, bueno, inmediatamente después, ni un peso para sectores privados, yo creo que hay trabajadores que se sentirían atacados, y creo que el proceso revolucionario radical que usted plantea sería adaptado muchísimo. Es interesante que el problema de si la historia tiene sentido como argumento o no sea un tema recurrente que a todos nos toca. Todos tenemos una fibra del corazón de Abel Salazar, digamos. No un corazón, una fibra. Y yo no estoy hablando contra ese uso de Gabriel o el de cualquiera de la historia, porque sí. Porque no me gustan los historiadores, o porque encuentro que la historia de Chile es mediocre, o porque creo que Lenin ahora haría cosas muy distintas a las que hizo. No, estoy hablando contra el uso de la historia como argumento por una cuestión súper concreta, política. Porque cuando uno arma argumentos políticos es para dar palos concretos, entonces es bueno explicitar cuál es el palo que estoy dando con eso, ¿sí? El problema es que las dictaduras latinoamericanas y el derrumbe del socialismo crearon una cultura del masoqueo. Una cultura del masoqueo. Que los viejos de mierda que lo hicieron como el ajo, entre los que me cuento, pues yo soy de sesentero, ni siquiera soy ochentero, y que los viejos de mierda le traspasaron la cultura del masoqueo a 2 y 3 generaciones de jóvenes. Que lo hicimos así, que peleamos así, que el MIR, que el MAPU, no sé si se acuerdan del MAPU, no sé, que el Mayoneso Altamirano, que el reformista Corbalán. La cultura del masoqueo en toda América Latina. Y esa cultura del masoqueo contribuyó a que generaciones de jóvenes no quisieran saber más de la izquierda. Y ustedes son testigos de los padres de izquierda que tienen hijos que no están ni ahí, que son rockeros, que andan en otra, por último que quieren ganar su buen billete, porque están hasta aquí, de papás que volvieron del exilio o papás que nunca se fueron al exilio y viven del masoqueo hasta el día de hoy. Viejos de mierda que ahora cuando los cabros de los secundarios salen, ¿no es cierto? Ah, yo no sé para qué salen, si yo cuando di la pelea me traicionaron y me fue como el agua. ¿Entiendes? Y entonces cuando hablo contra la historia, estoy hablando contra el uso masoquista de la historia que se convirtió en una cultura de la izquierda en toda América Latina. En que los profesionales de la política
Lo único que tenían para defenderse de las cagadas que habían dejado era contar la historia trágica de que me dividieron, de que no me entendieron, de que fulano lo hizo mal, de que yo lo estaba haciendo súper bien, pero me dejaron solo. Lo que yo creo en términos políticos concretos es que los jóvenes de hoy día tienen derecho a deshacerse de esa historia, de viejos de mierda, de viejos masoquistas, que hoy día son moños, que hoy día atornillan para atrás, ¿no? Que se pasaron a la concertación y que usan la historia como porque la historia esto, porque la historia lo otro, porque la historia lo otro. Y entonces, no historia, futuro. Y uno podría decir, bueno, pero es que si no aprendes de la historia se van a volver a equivocar. Los jóvenes de hoy día tienen derecho a equivocarse de nuevo, a hacer las mismas cagadas por sí mismos, sin que nosotros estemos como viejos de mierda diciéndoles que si ustedes aquí, que si ustedes allá. Ellos saben más que nosotros. Ellos son los que se van a tener que enfrentar con las cagadas que nosotros les heredamos. Y además de heredarles todas esas cagadas, tener que estarlos adoctrinando acerca de cómo nosotros creemos que se deben hacer las cosas, cuando resulta que nosotros mismos somos los que dejamos la cagada. ¿Qué hemos aprendido nosotros? No, historia no. Cuando a mí viene la Ilelusa González y me pregunta, no, escucha profesor, usted que se sentero, ¿cómo es esa cuestión de lo que? Mire, mi hijita, olvídese de lo que. Usted invente lo que de nuevo. Y estoy seguro que los jóvenes de hoy día son capaces de inventar lo que tal cual y 100 veces mejor. ¿Se dan cuenta? Porque cuando uno se preocupa de las injusticias, cuando uno se preocupa de la realidad, no hay mucho que ir a buscar ni al materialismo histórico ni al materialismo dialéctico. La realidad dice que nos están cagando, que no debería haber educación privada, que los hospitales públicos están en el suelo, que las AFP son una estafa. Y para eso no hace falta que conozcan ni siquiera el nombre de Recabarren. Yo sería partidario de que supieran de Víctor Jara, de Recabarren, de Miguel Enrique, ¿no es cierto?, de, como digo, Malaquías Concha, por supuesto, pero es un detalle menor. O sea, si a mí me dijeran la educación política de un joven tiene que pasar por aprender de los errores del pasado, yo diría, ¿sabe qué más? Olvídese de eso. El pasado solo tiene que ser usado por la belleza. La belleza del gesto de Salvador Allende no dice ni a favor ni en contra acerca de las cagadas que se mandó en su gobierno. La belleza, ¿no es cierto?, que hay en Víctor Jara o en el holocausto del propio Recabarren frente a un partido que nunca lo entendió, ¿no? Pero la belleza de Recabarren. Y los cabros chicos son capaces de entender esa belleza aunque no sepan nada. Y cantar las canciones de Víctor Jara sin saber que era de la Jota. Y los cabros chicos se preocupan de Recabarren aunque no saben quién era Recabarren y qué es lo que dijo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tienen problemas concretos. Ellos tienen como problema la realidad. Nosotros tenemos como problema el pasado cagón que fuimos capaces de construir. Ahora, permítanme una defensa generacional. Yo soy sesentero, ¿no? Sesentero, aquí están los ochenteros, que son viejos ya. Los sesenteros no lo hemos hecho tan mal a la larga. Después de unas cagadas monstruosas, ahora abuelos de los secundarios, abuelo, porque el abuelo de Luisa, el abuelo de los secundarios, ¿no es cierto?, el que estuvo en lo B. Entonces uno dice, no, deje que los niños se expresen. No, aquí los peores son los ochenteros. Los ochenteros están en el gobierno, los ochenteros son la concentración. Los ochenteros dicen, yo di la pelea contra la dictadura. Y la cagada de pelea que dieron fue del 80 para adelante, cuando no desaparecía nadie. La cagada de pelea que dieron fue ir a meterse a la embajada norteamericana a pactar con los norteamericanos una transición fulera. Y entonces los ochenteros, esos son los viejos de mierda. Curiosamente aquí los viejos de mierda no son los más viejos. Los viejos de mierda tienen entre 40 y 60 años, entre 40 y 55 años. Esos viejos de mierda son los que desnacionalizaron el cobre, los que legitimaron las AFP. De esos viejos de mierda estoy hablando cuando digo feliz año nuevo sin Bachelet. De esa vieja de mierda a la que le mataron su padre, que es médico, que aprendió medicina social y que no tuvo ni un pero de espartajo en seguir privatizando la salud en Chile. Esos son los viejos de mierda. Para darse cuenta que esos viejos son viejos de mierda, no hay que estudiar historia, hay que leer los diarios. Entonces la historia para qué.